Después de que mi esposo de 10 años desapareciera sin dejar rastro. Todos afirmaron que no sabían por qué. Ahora estoy a punto de casarme con alguien nuevo. Después de que mi esposo de 10 años desapareciera sin dejar rastro. Todos decían que no sabían por qué. Ahora estoy a punto de casarme con alguien nuevo. Conocí a mi esposo, Chris, hace casi 13 años. Y estuvimos casados durante 10. Al principio, éramos solo amigos, ya que ambos estábamos en relaciones con otras personas en ese momento. Manteníamos el contacto con el tiempo. Y cuando terminé con mi novio, Chris me invitó a salir de manera inesperada. Nuestra primera cita fue bastante buena. Y comenzamos a vernos con más frecuencia. Mirando hacia atrás. Nuestra relación siempre fue caótica e insalubre desde el principio. Verás. Me engañó varias veces a lo largo de nuestra relación. El primer incidente ocurrió en el primer mes de estar juntos. Fue a un campamento de senderismo con sus amigos. Algo que hacía todos los años. Mientras estaba allí, entró a un sitio de citas y habló con una chica mucho más joven, intercambiando fotos inapropiadas. Noté un cambio en su comportamiento cuando regresó. Así que le pregunté al respecto. Fue evasivo. Así que decidí investigar. Así descubrí que estaba engañándome con esta chica en línea y vi sus mensajes. Lo confronté de inmediato. Y me contó que sus amigos le habían presentado el sitio de citas. Intentó justificarlo diciendo que solo eran fotos. Pero le dejé claro que eso no era aceptable para mí. Tuvimos una conversación sobre nuestros límites. Y al final decidí no darle mayor importancia ya que nuestra relación apenas comenzaba. El segundo incidente fue cuando descubrí que había mantenido contacto con su exnovia durante los primeros 4 años de nuestra relación. Ella solía escribirle cada vez que terminaba con un nuevo novio. Y en lugar de bloquearla o ignorarla, él le respondía y trataba de tranquilizarla. Cuando lo confronté, justificó su acción diciendo que solo le daba consejos inofensivos y que no debía molestarme por eso. Incluso llegó a decir que ser amigo de una ex no era un problema. Me sorprendió escuchar eso y decidí que era hora de hablar con un terapeuta sobre estos problemas de pareja. Aunque al principio él se oponía mucho a la idea. Lo convencí de asistir a algunas sesiones conmigo. Resultó que nuestra comunicación empezó a mejorar lentamente. Y la relación tuvo cambios positivos. Nos acercamos aún más y finalmente decidimos casarnos en una ceremonia íntima. Todos nuestros familiares y amigos cercanos asistieron a nuestro día especial. En ese momento, nuestra relación se sentía muy bien. Y estábamos completamente enamorados el uno del otro. Disfrutábamos estar juntos y nos sentíamos contentos con nuestra conexión. Desde el principio, siempre habíamos dividido las cuentas. Así que incluso después de casarnos, seguimos haciéndolo. Mi ex tenía problemas con algunas decisiones de vida y con lo que quería hacer a continuación, ya que había abandonado la universidad años atrás y tenía un trabajo mal pagado. Su familia también atravesaba un periodo muy difícil, con sus padres separándose y su padre mudándose al extranjero por trabajo. Su relación con su madre tampoco era buena. Estaba inseguro sobre su carrera. Por otro lado, yo estaba estudiando una carrera en una universidad prestigiosa y era atleta universitaria de División 1. Así que tenía mi vida bastante encaminada. A él no le gustaba que hablara de mis estudios. Así que nunca sacaba el tema para no hacerlo sentir menos. Todos los días después de la universidad, iba a mi trabajo de medio tiempo para poder pagar mis gastos en casa. Desafortunadamente, un día, de repente, empecé a sentir dolor en mi brazo y en el área del pecho durante un entrenamiento y decidí hacerme un chequeo completo por si acaso. Resultó que tenía un desgarro en el brazo que necesitaba cirugía. Recuerdo estar sentada, sintiéndome abatida al escuchar esto, pensando en cómo iba a perderme las prácticas durante un par de semanas. Pero eso ni siquiera era la peor noticia. Mi médico revisó mis análisis de sangre y me dijo que había alguna anomalía. Al examinar más a fondo, encontraron un tumor en mi pecho. Era canceroso, pero estaba en etapa 2. Empecé a llorar y a temblar al escuchar esto. Y llamé a Chris para que viniera al hospital.
El médico nos aseguró que estaría bien, ya que lo habían detectado a tiempo. La revelación de mi diagnóstico de cáncer marcó el comienzo de un capítulo tumultuoso en nuestras vidas. Al principio, mi esposo fue extremadamente solidario. Pasó horas investigando mis tratamientos y los mejores cirujanos para extirpar el tumor. Encontramos un excelente cirujano en Pittsburgh. Así que programamos una cita con él. Conocer a este médico no fue fácil, pero fue la mejor decisión de mi vida, ya que era muy experimentado. Desde el principio, me explicó los riesgos de la cirugía y que tal vez tendría que quitar algo de grasa de mi pecho. A mi esposo y a mí no nos importaba mientras yo estuviera bien. Entré a cirugía, y el médico pasó 18 horas quitando el tumor de mi pecho. Fue una cirugía exitosa, y recuerdo a mi esposo llorando de alegría en mis brazos. Nuestra felicidad fue breve, ya que 3 semanas después, durante un chequeo semanal, descubrimos que el cáncer había regresado. Me desmayé del shock, pensando que lo teníamos bajo control. Mi esposo fue proactivo y pasó incontables horas con el médico, hablando con él y elaborando un plan de acción para mi recuperación. El tratamiento fue arduo, lleno de las duras realidades de la quimioterapia, la cirugía y el impacto emocional de enfrentar la mortalidad. Las sustancias tóxicas recorriendo mis venas eran difíciles de soportar. Durante los tratamientos, mi esposo y yo encontramos consuelo en la simplicidad de la compañía. A través de las náuseas, la pérdida de cabello y los momentos de desesperación, él estuvo a mi lado, ofreciéndome consuelo y apoyo inquebrantable. Nuestros lazos se profundizaron mientras navegábamos juntos por las aguas desconocidas de la enfermedad. La cirugía para remover el tumor nuevamente fue un momento crucial. El médico me informó claramente que esta vez tendrían que quitarme todo el pecho. Le dije al médico que había estado pensando en ello y que quería quitarme ambos pechos. Mi esposo y el médico quedaron impactados al escuchar esto. Mi esposo empezó a convencerme de que el tumor solo estaba en mi pecho izquierdo, por lo que no tenía que quitarme el derecho. Pero yo sabía que no quería pasar por esto nunca más en caso de que el cáncer se propagara a mi pecho derecho. Mientras tuviera pechos, sabía que tendría que vivir con el miedo de que este cáncer pudiera regresar algún día. Y eso me aterraba. Obviamente, estaba enojada y molesta por ello, pero sabía que era lo que quería. Mi esposo estaba más que molesto, pero esta no era su decisión. Intentó convencerme varias veces antes de la cirugía, pero me mantuve firme. El día que fui a la cirugía, mi esposo comenzó a llorar y me rogó, diciendo que no tenía que hacer esto. Pero le dije que necesitaba anteponerme. Así que estaba bien con mi decisión. Afortunadamente, la cirugía salió bien. El pronóstico, afortunadamente, también fue optimista. Y al salir del tratamiento, llevaba no solo las cicatrices de la cirugía, sino también un renovado sentido de mí misma y una apreciación por la fragilidad de la vida. Mis padres, que habían estado temiendo recibir más malas noticias, finalmente pudieron celebrar, estaba oficialmente libre de cáncer. Durante todo este tiempo, lo único que había cambiado era mi esposo. No podía mirarme a los ojos y solo hablaba en palabras cortas. No podía entender que estaba mal. Era como si él hubiera cambiado durante todo el proceso. Y eso me dejó confundida y dolida. Empezó a buscar peleas conmigo sin motivo aparente. Era como si tuviera una barrera. Y no importaba lo que hiciera, no me dejaba entrar. Solíamos estar tan unidos, especialmente durante mi tratamiento. Pero ahora parecía que me estaba alejando. Intenté hablar con él, preguntarle qué estaba pasando, pero solo se ponía a la defensiva o evitaba la conversación por completo. Me dolía porque necesitaba apoyo, especialmente después de todo lo que había pasado. En cambio, me encontraba lidiando con tensiones y discusiones que no podía entender. Comencé a sentir una distancia creciente entre nosotros, lo que hacía que una situación ya de por sí difícil fuera aún más dura de manejar. Necesitaba que mi esposo estuviera ahí para mí emocionalmente, pero parecía que se había desconectado.
Las peleas se convirtieron en una constante nube oscura sobre lo que debería haber sido un momento de sanación y reconstrucción. Me preguntaba si el estrés de mi enfermedad y las decisiones que había tomado con respecto a la cirugía habían afectado nuestra relación. ¿Estaba resentido o luchando con sus propios sentimientos? En medio de la recuperación física y emocional de la cirugía, me encontraba lidiando no solo con las secuelas del cáncer, sino también con la tensión en nuestra relación. Era un momento difícil, y no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. Una noche, después de que llegáramos a casa borrachos, las cosas empeoraron. Pude sentir la tensión en el aire tan pronto como entramos por la puerta. Lo miré, preocupada, y le pregunté si estaba bien. En lugar de una respuesta tranquilizadora, comenzó a reírse. Una risa amarga y burlona que resonó en la habitación. No es como si pudieras hacer algo al respecto, dijo, sus palabras cortando el aire. Me quedé desconcertada, sin entender que había desencadenado un comentario tan duro. Persistí, preguntándole qué estaba mal, esperando una explicación que arrojara luz sobre la animosidad repentina. Siguió riéndose, con la neblina del alcohol evidente en sus ojos. Continué insistiendo para que me dijera si algo le preocupaba. Y finalmente soltó algo que me dejó atónita. ¿Cómo puedo ser feliz viviendo con un hombre?, dijo. No podía creer lo que estaba escuchando. Continuó diciendo que quería una esposa. Pero ahora tenía un hombre porque yo había decidido cortarme los senos. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sus hirientes palabras calaban hondo. Continuó diciendo que me odiaba desde la cirugía y que ya no se sentía atraído por mí. A pesar de mis lágrimas, traté de explicarle que no tenía otra opción, el cáncer es peligroso. Y no quería volver a pasar por eso. Tuve suerte de salir viva, pero no podía soportar el miedo de enfrentarme a ese peligro nuevamente. Él me gritó, diciendo que al cortarme los senos me había vuelto fea. Seguí llorando, sintiendo el peso de sus palabras aplastándome. Fue una dolorosa realización saber que la persona en la que había confiado para apoyarme durante mi batalla contra el cáncer ahora me veía de una manera tan negativa. Las cicatrices en mi cuerpo no eran solo físicas, eran un reflejo de las heridas emocionales infligidas por alguien que pensé que estaría a mi lado pase lo que pase. Esa noche fue peor que la noche en que me enteré de que tenía cáncer. Mientras mi esposo se desmayaba en nuestro sofá, yo dormí sola en nuestra cama. Ahora que sabía que a mi esposo no le gustaba cómo me veía después de la cirugía, tenía miedo de perderlo para siempre. No pude dormir en toda la noche y seguí dando vueltas en la cama. Solo en las primeras horas de la mañana, mi cerebro cansado finalmente se apagó. La mañana después de esa dolorosa confrontación fue un torbellino de confusión y desamor. Cuando desperté, mi primer instinto fue buscar a mi esposo, esperando que de alguna manera las hirientes palabras intercambiadas la noche anterior fueran solo una terrible pesadilla. Busqué ansiosamente por la casa, llamándolo por su nombre, pero no estaba por ningún lado. Al bajar las escaleras, noté un extraño silencio en nuestro hogar. El sofá donde se había desmayado la noche anterior estaba vacío. Entré en pánico mientras registraba cada habitación, esperando desesperadamente verlo y entender la tormenta emocional que había ocurrido. Fue entonces cuando noté una nota pegada en el refrigerador. Mi corazón se hundió al leer las pocas palabras garabateadas en ese pequeño pedazo de papel. Estoy harto de ti. Se sintió como un golpe en el estómago. Traté de llamarlo una y otra vez, pero no hubo respuesta. Sus pertenencias habían desaparecido. Su coche no estaba en la entrada, y era como si se hubiera desvanecido en el aire. En estado de shock, contacté a sus padres, esperando que pudieran arrojar luz sobre su repentina desaparición. Para mi sorpresa, estaban tan desconcertados y sorprendidos como yo. No tenían idea de dónde estaba ni de lo que había ocurrido entre nosotros. Fue un momento surrealista de aislamiento. Darme cuenta de que la persona con la que había construido mi vida había desaparecido sin dejar rastro, dejando un vacío que parecía insuperable. Llamé a mis padres, y se apresuraron a estar conmigo. Les conté lo que había sucedido entre mi esposo y yo la noche anterior.
Mi papá estaba extremadamente enojado al escuchar que mi esposo me había llamado un hombre. Mi madre, por otro lado, seguía llamándolo y buscando por la casa alguna pista. Afortunadamente, sus padres también llegaron a la casa. Habían escuchado el pánico en mi voz y pensaron que lo mejor era comprobar cómo estaba. Estábamos todos realmente preocupados. Apenas podía funcionar. Y mi mente seguía yendo al peor escenario posible. Puedo decir honestamente que el dolor de esa mañana eclipsó incluso los momentos más oscuros de mi diagnóstico de cáncer. La incertidumbre y la repentina partida de mi esposo me dejaron lidiando con una profunda sensación de pérdida. Sin ningún cierre. Fuimos a la estación y presentamos una denuncia policial. Pero como era un adulto que había empacado toda su ropa y llevado su coche, quedó claro que simplemente me había dejado. Cuando volví a casa, esa noche, se sintió como entrar en un vacío, un espacio que una vez estaba lleno de risas compartidas y calidez ahora resonaba con el silencio inquietante del abandono. Los días se convirtieron en noches. Y me encontraba llorando durante horas, esperando contra toda esperanza que él volviera a cruzar la puerta, listo para disculparse o explicar. La casa, que una vez estuvo llena del murmullo de nuestra vida compartida, ahora se sentía desolada. Me aferraba a la creencia de que tal vez esto era solo un terrible malentendido y que regresaría para arreglar las cosas. Llamé a su número incesantemente. Mi corazón se hundía con cada llamada sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido de mi vida, dejando un vacío doloroso que ninguna cantidad de lágrimas podía llenar. Mis padres, al sentir la profundidad de mi desesperación, decidieron quedarse conmigo un par de días. Pero era realmente difícil para mi papá ir a su trabajo porque mi casa estaba muy lejos. Por lo tanto, traté de mantenerme fuerte frente a mis padres para que no tuvieran que preocuparse más por mí. Y finalmente regresaron a su lugar. Una vez más. Estaba completamente sola y deambulaba por la casa. Demasiado triste para hacer otra cosa. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de confusión, duelo y un profundo anhelo de respuestas que parecían eludirme. No podía creer que mi esposo de 10 años hubiera desaparecido de mi vida sin ninguna explicación. Finalmente, decidí que ya era suficiente. Por mucho que estuviera de luto. Quería volver a entrenar y comencé a tomar clases universitarias en línea para poder graduarme. Hubo muchas sesiones de terapia, llanto y crisis emocionales. Pero sabía que tenía que seguir adelante. Me pidieron salir un par de hombres y traté de tener algunas citas. Pero simplemente no podía sacar a mi esposo de mi mente. Desde entonces, me gradué con 2 títulos y conseguí un gran trabajo. He sanado mucho a través de la terapia y he trabajado duro en mí misma para ser mejor y más fuerte. Conocí a Paul mientras trabajábamos. Él era un cliente mío y yo nunca estaba buscando salir con él. Pero durante el tiempo que trabajamos juntos, pude ver que ambos nos sentíamos atraídos el uno por el otro. Después de que terminó nuestro contrato y ya no era mi cliente, Paul me sorprendió invitándome a salir. Me sentí halagada e inicialmente traté de rechazar su invitación, diciendo que no estaba buscando salir con nadie. Pero insistió en que fuéramos a tomar un café al menos una vez. Esa única reunión con Paul resultó ser un punto de inflexión en mi vida. Durante el café, hablamos sobre nuestro pasado, nuestros sueños y los desafíos que habíamos enfrentado. Fue refrescante estar con alguien que escuchaba sin juzgar. Y sentí una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, Paul se convirtió en una fuente de fortaleza y apoyo, ayudándome a superar el dolor de mi pasado. Compartimos risas, sueños y dificultades. A medida que nuestra amistad floreció en algo más, me di cuenta de que podría haber un futuro con él. La bondad, la comprensión y el cuidado genuino de Paul me ayudaron a reconstruir mi confianza en el amor. Con su apoyo, continué con la terapia, abordando las cicatrices e inseguridades persistentes. No fue un camino fácil, pero su apoyo inquebrantable lo hizo menos intimidante. Me di cuenta de que poco a poco me estaba enamorando de él. Cuando llegué a esta conclusión por primera vez, recuerdo haberme sentido tan culpable que llamé a mi madre y comencé a llorar. Mi madre me consoló.
asegurándome que buscar la felicidad no estaba mal, especialmente considerando que mi esposo había estado ausente durante tantos años sin ningún contacto. Siguiendo el consejo de mi madre, decidí que era hora de enfrentar la realidad de mi matrimonio. Me puse en contacto con la familia de mi esposo, que siempre me había apoyado y mantenido el contacto conmigo. Tuvimos una conversación conmovedora en la que les expliqué mi decisión de divorciarme de mi esposo desaparecido. Ellos entendieron que este paso era necesario para mi propio bienestar, ya que habían sido testigos del doloroso camino que había recorrido. Me reuní con un abogado para navegar el proceso legal de divorciarme de alguien que había estado ausente durante tanto tiempo. El abogado me explicó el concepto de divorcio por defecto, una forma de terminar un matrimonio cuando una de las partes esencialmente ha desaparecido durante años. Fue un paso más hacia el cierre, una formalidad necesaria para avanzar oficialmente y legalmente desde este matrimonio. Tomó un poco de tiempo, pero finalmente me divorcié legalmente de mi esposo. Estaba hecho y terminado, y estaba confundida sobre cómo me sentía. Por un lado, estaba legalmente soltera después de tanto tiempo, pero por otro lado, todavía me sentía culpable por divorciarme de mi esposo. Sin embargo, decidí concentrarme en mi carrera y en mi relación con Paul, quien había sido dulce y solidario durante todo esto. En el último año y medio, nos hemos acercado cada vez más. Paul es diferente a cualquier persona que haya conocido. Me hace reír de una manera que llega profundamente a mi alma. Su amor es desinhibido y genuino, y nunca duda en mostrarle al mundo cuánto me quiere. He encontrado una felicidad sin filtros con el que me ha hecho olvidar los dolores de mi pasado. Mis padres, que han estado conmigo en los altibajos, también lo adoran. En Paul, he descubierto a un compañero que me acepta tal como soy, con cicatrices y todo. Así que cuando Paul decidió proponerme matrimonio hace 3 meses, estaba en las nubes de felicidad. Fue un momento hermoso, uno que se sintió como la culminación perfecta del amor y el apoyo que habíamos construido juntos. Cuando se arrodilló, mi corazón latía con emoción, y las lágrimas que brotaron de mis ojos eran de felicidad y gratitud. Cuando dije que sí, sentí que era una declaración no solo de amor, sino también de triunfo sobre los desafíos que había enfrentado en el pasado. No podía esperar para pasar el resto de mi vida con Paul, con el anillo de compromiso brillando en mi dedo. No podía contener mi emoción. Inmediatamente llamé a mis padres para compartir la maravillosa noticia. Su alegría reflejaba la mía, y celebramos la próxima unión con risas y lágrimas de felicidad. Paul y yo no perdimos tiempo en comenzar a planificar nuestra boda, emocionados por la perspectiva de construir una vida juntos. El lugar, la lista de invitados y los detalles de la ceremonia se convirtieron en esfuerzos compartidos que fortalecieron nuestro vínculo. Hoy es el día, estoy a punto de casarme con el hombre de mis sueños. Este se supone que es un día feliz. Sin embargo, aquí estoy, sentada en el baño y llorando mientras escribo esto. Verás. La mañana comenzó de manera bastante normal. Pasé la noche en casa de mis padres, ya que la novia y el novio no debían verse antes de la boda. Mi madre, mis damas de honor y yo nos arreglamos en la casa y fuimos al lugar. Mientras estaba ocupada con las sesiones de fotos con mis damas de honor, vi a la mamá de mi ex esposo entrar al lugar. Miró alrededor y me vio. Le di una sonrisa cortés, y ella me saludó con la mano. Luego se acercó a mi madre y comenzó a susurrarle algo. Vi a ambas dirigirse a un rincón, susurrando furiosamente entre sí. 10 minutos después, mi madre se acercó a mí en medio de la sesión de fotos y me dijo que tenía algo urgente que contarme. La miré, y supe que algo andaba mal. Me excusé frente a todos con el pretexto de que necesitaba ir a mi habitación para un retoque. El rostro de mi madre tenía una expresión solemne mientras cerraba la puerta detrás de nosotras. Inmediatamente, sintiendo que algo estaba mal, le pregunté si algo le había pasado a Paul. Mi corazón latía con miedo. Ella negó con la cabeza y, con una expresión grave, me hizo señas para que me sentara. Tomando una respiración profunda,
Me senté en una silla, con los ojos fijos en mi madre. Sentí un nudo de ansiedad formándose en mi estómago mientras comenzaba a hablar. Me dijo que, esa misma mañana, mi suegra había recibido una llamada de mi exesposo, Chris. Mis ojos se abrieron de par en par con asombro mientras luchaba por comprender las palabras que había pronunciado. Mi madre continuó diciendo que, al parecer, Chris estaba vivo y bien. Actualmente vivía en Canadá y había estado ocultando su paradero de todos, incluidos sus padres. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mi mente dejó de funcionar mientras lidiaba con la impactante información. Mi madre me dijo que sus padres estaban tan sorprendidos como yo, sin tener idea de su reubicación. Solo su hermana mayor había estado al tanto de este secreto, ya que él mantenía una relación cercana con ella. La razón por la que Chris se comunicó con sus padres fue porque se enteró de que me iba a casar y quería decirme la verdad. Al parecer, había intentado llamarme varias veces, pero mi número había cambiado a lo largo de los años. Entonces, intentó llamar a mi madre, quien había dejado su teléfono en casa. Como último intento de contactarme, llamó a sus padres y les contó la verdad. Comprensiblemente, sus padres están furiosos con él por desaparecer de la vida de todos sin dejar rastro ni explicación. Su madre, a regañadientes, se acercó a mi madre y le contó la verdad, porque sentía que yo necesitaba saberlo todo antes de casarme. Por si acaso, al escuchar la noticia, sentí muchas emociones, incredulidad, enojo y una extraña sensación de alivio al saber que mi ex esposo estaba vivo. Mis piernas tiemblan. Y desde entonces he estado llorando mientras todos esperan para que podamos continuar con mi boda. Todavía estoy confundida mientras escribo esto. No entiendo por qué Chris esperó tanto para decirme la verdad. ¿Por qué no simplemente se divorció de mí y me dejó como una persona normal? Todas estas preguntas rondan por mi cabeza cuando ni siquiera debería estar pensando en mi exmarido el día de mi boda. Solo quisiera saber, ¿soy la mala por casarme con otro hombre y no haber hecho un esfuerzo mayor por encontrar a mi exmarido? Gracias a todos por sus cientos y cientos de comentarios. Creo que prácticamente todos están de acuerdo en que no soy la mala en esta situación. A pesar de algunas de sus especulaciones, me casé con Paul. Obviamente, ya que estaba completamente enamorada de él. Y nadie podía interponerse en nuestro camino. Paul ya sabe que Chris se puso en contacto conmigo. Y está tan perplejo como yo. Cuando escribí esta publicación la semana pasada, estaba sintiendo muchas emociones y, en el calor del momento, estaba un poco confundida y quería saber si había hecho algo mal. Ahora entiendo. Con una mente más clara después de leer todos sus comentarios y hablar con mi familia, que no tengo que pasar ni un momento más sintiéndome culpable por Chris. Me alegra haber pasado a una relación mucho más saludable con mi ahora esposo, Paul. Y estamos muy felices. Ha pasado un mes desde mi última actualización. No había contactado a Chris de ninguna manera. Pero de la nada, me envió un correo electrónico explicando por qué se fue y tratando de justificarse. Esto es lo que escribió: quiero comenzar diciendo que te debo una disculpa sincera por desaparecer de tu vida sin ninguna explicación o cierre. Durante los últimos 10 años, he luchado con mi decisión y su impacto en ti. Quiero que sepas que no fue una elección fácil dejarte. No podía aceptar en lo que te convertirías después de tu cirugía. E hice todo lo posible por quedarme. Nunca tuve la intención de lastimarte. Y desde entonces he lamentado mi decisión. Pero me sentía demasiado avergonzado para regresar y suplicar tu perdón. Sinceramente espero que la vida te haya tratado bien todos estos años. Te mereces nada menos que felicidad. Y espero que la hayas encontrado. Especialmente en tu segundo matrimonio. Entenderé si albergas resentimiento o enojo hacia mí. Me encantaría la oportunidad de hablar más para brindarte el cierre que legítimamente mereces. Por favor, siéntete libre de responder cuando estés lista. Estoy aquí y dispuesto a escucharte. Deseándote paz y felicidad. Chris. Cuando recibí el correo de Chris, una mezcla de emociones me invadió. Sentí incredulidad y enojo ante su audacia de contactarme después de tantos años.
sin saber cómo procesar esta comunicación inesperada. Decidí compartirlo con Paul. Leímos el correo juntos, reconociendo que era extremadamente extraño que Chris me escribiera esto, aunque he decidido no involucrarme con él. Ambos estuvimos de acuerdo en que hacerlo no tendría un propósito positivo en mi vida. Así que no respondí y simplemente bloqueé su dirección de correo electrónico. También hablé con mis padres al respecto, y ellos entienden mi postura con esta decisión. He encontrado un renovado sentido de cierre con mi pasado. Han pasado 5 meses desde mi última actualización, y la vida ha tomado un rumbo positivo. Desde que bloqueé a Chris, no ha habido ningún intento de contacto, lo que me ha permitido enfocarme en los maravillosos avances en mi vida. Recientemente descubrí que estoy embarazada, y no podría estar más feliz de compartir esta noticia tan alegre. Estoy emocionada por ser madre y conocer a mi bebé pronto. La anticipación de este momento ha sido algo que he esperado durante mucho tiempo. Y Paul comparte esta alegría conmigo. Quería compartir esta feliz actualización con todos, en caso de que alguien aún estuviera buscando novedades. La inesperada felicidad que he encontrado con Paul me ha mostrado que la vida tiene una manera de sorprendernos con nuevos comienzos, incluso cuando menos lo esperamos. Todos merecen encontrar este tipo de felicidad algún día. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!